Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo nosotros algunos temas particulares del libro del Deuteronomio, pero que abarca también, recordemos, todo el Pentateuco. Nosotros en las primeras definiciones, en las primeras clases, ¿verdad?, de este curso bíblico que estamos haciendo todos los días, nosotros hemos hablado bastante sobre la escuela deuteronomista, que tiene algunas características esenciales. Y esta escuela deuteronomista, ante esa experiencia que ellos vivieron en el exilio, es que ahora comienzan a escribir, ¿verdad? Tienen toda una estructura mental, una estructura como ellos conciben la situación que estaban viviendo históricamente en el momento en que se encontraban en el exilio. Desde estas situaciones que se comienza a escribir verdaderamente la Biblia. Es decir, lo que nosotros encontramos en la Biblia es la experiencia bien humana, pero inspirada por Dios. Inspirada por Dios quiere decir que todo lo que nosotros estamos escribiendo en nuestra experiencia humana, real, así concreta, la estamos mirando con ojos religiosos, es decir, con ojos desde Dios. Ojos muy humanos dentro de nuestro contexto histórico, pero mirando qué es lo que nos está sucediendo o qué es lo que nos ha sucedido y cómo tendríamos que proyectarnos hacia el futuro, pero con la mirada de Dios. Es por lo menos así como se escribe la Biblia. Por lo tanto, aquí se tiene que subrayar mucho el aspecto de la tradición. Aquí se tiene que subrayar mucho el aspecto de la comunidad. Y nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Y mucho hemos insistido lastimosamente que tenemos muchas influencias, ¿verdad? Con estos sectarios y con los protestantes que hablan totalmente lo contrario, ¿verdad? De lo que dice la Biblia en realidad. Por eso que yo suelo decir, y me parece que es lo correcto, que estas presentaciones son presentaciones heréticas, heréticas. Son problemas que ya existieron al inicio de la comunidad cristiana. Esto ya había comenzado así, ¿verdad? Pero que después, como sabemos que la historia también es una historia cíclica, ¿verdad? Entonces como que vuelven ciertos problemas y hay algún iluminado por ahí que aparece y que dice esto es así, hoy guapa, después de 3.000, 4.000 años de camino, de todo lo que se está escribiendo y una comunidad
que va reflexionando. Yo vengo en 2-3 días, llega y va a veinte, porque sea residente de iluminación especial, me he pillado y veinte en todos estos años que ustedes vinieron caminando, pillado y veinte, se la igual. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que uno entienda mejor la palabra de Dios cuando lo mira desde un contexto totalmente histórico, pero inspirado, ¿verdad?, por Dios. ¿Por qué decimos inspirado por Dios? ¿Por qué Dios escribe la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos entender que Dios escribe la Biblia? ¿Eso quiere decir que Dios vino y escribió con su dedito? ¿Dios escribió la Biblia? No. Dios desde el cielo te tiró ya el libro así todo hecho, nave. Todos estos libros aquí me vas a leer y aprender porque esta es la Biblia, esto es lo que yo dije. No, tampoco. Esta es la experiencia entonces del hombre, pero su experiencia que está totalmente ligada, entendida, donde el tema principal es Dios. En este sentido es que Dios es quien escribe la Biblia. Es decir, Dios es la causa por la que estamos escribiendo la Biblia. No como una causa de que yo quiero explicar quién es Dios, sino que al contrario, yo quiero explicar y quiero conocerme a mí mismo, porque entonces la Biblia es una respuesta a los anhelos profundos míos del hombre, de la comunidad, pero que estoy escribiendo sobre Dios para entender del aspecto religioso, del aspecto divino, lo esencial y fundamental, de dónde vengo yo, quién soy yo, y entonces es ahí donde entro en una comunicación y relación total, profunda y absoluta con el Señor, con Dios. Ese es entonces el fundamento, la esencia y la fuente de la Biblia. Por lo tanto, tenemos que despertarnos un poco, hay que despertarse un poco y hay que entender muy bien. Porque si no, como nosotros no hacemos una reflexión teológica que necesita antes que nada una reflexión filosófica. Pregunten nomás todos sus pastores y todas esas cosas ahí, los protestantes, a ver si estudian un poco de filosofía. Y no. Cuando uno se mete directamente, o quiere meterse a la teología sin tener filosofía, es como darle a un mono, darle una navaja, decimos nosotros. ¿Qué virología te puede hacer? A un mono darle una navaja, cualquier virología. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Y como tanto se bombardea, entonces, bueno, por lo menos tenemos que ser un poquitito más concretos, más directos también y abrir un poco los ojos y darnos cuenta, ¿verdad? Porque si no, estamos destruyendo uno de los elementos esenciales para el funcionamiento de nuestra propia humanidad, de nuestra propia comunidad. Porque el aspecto religioso, el aspecto profundo, ¿verdad?, del preguntarse quién soy yo, hacia dónde estoy caminando, qué es lo que quiere Dios de mí, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, si nosotros no llegamos a respondernos profundamente en lo esencial y lo fundamental, evidentemente que después entonces las consecuencias son las consecuencias que nosotros estamos viviendo ahora también, ¿verdad? Estamos viviendo también ahora, ¿verdad? Ciertamente que no podemos culpar simplemente también a toda una mala interpretación que se pueda hacer de la Biblia. No, tampoco podemos culpar totalmente a eso, sino que también tenemos que culpar a nosotros mismos, que ya estudia sei, ya lee sei, porque si uno, sea en el seguimiento que esté, hace un estudio serio, pero dije serio, ¿verdad? No bla, ¿verdad? O cualquier cosa ideológica, ¿verdad?, que uno quiere transmitir. Si hace un estudio serio, científico de la palabra de Dios, te vas a llegar en un momento que vas a sumar 2 más 2 es 4. No vas a decir 2 más 2 es 8, ¿entendiste? Porque hiciste un estudio serio y que en tu razonamiento, por eso estaba diciendo el aspecto filosófico, es esencial y fundamental. Porque si no, nosotros cuando pensamos solamente el aspecto teológico es imposible agarrar así en la realidad los elementos de lo que estamos hablando, el aspecto teológico. ¿Cómo voy a explicar a Dios? A Dios solamente lo puedo explicar por analogías. A Dios solamente lo podemos explicar desde una experiencia humana profunda, pero desde nuestro razonamiento, ¿verdad?, filosófico profundo. Y entonces, si tu filosofía es mirar y ver angelitos, o tu filosofía es mirar y ver elementos que vienen todo desde afuera, ¿verdad?, evidentemente que después entonces va a ser muy difícil comprender
ese proceso en la vida humana, en el día a día. Lo que la misma Biblia te presenta y le llama encarnación, es decir, entrar en nuestra propia realidad para entender lo que el Señor nos quiere decir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. ¿Sí? Lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente de a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido, que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice: hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo: este Noé está chiflado. La esposa habrá dicho: qué vergüenza. Los hijos: ay, papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía. Incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo, él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros
Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dice, deja este trabajo. Y tú dices, pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo, cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo. Haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado o a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y haciendo también toda una síntesis, ¿verdad?, de lo que es el Pentateuco, al hablar de algunos temas particulares en la Biblia. Nosotros hablamos principalmente de la alianza. Ahora, sigamos un poco más al hablar de todo este código, ¿verdad?, de la alianza, que decíamos al inicio que esto surge de relaciones políticas, de las relaciones bien humanas entre pueblos, o de las relaciones entre un rey y sus vasallos, o de las relaciones entonces entre las personas. Pero estos son momentos históricos, elementos bien concretos, ¿verdad?, de la vida del hombre. Hasta que después, cuando comenzamos, por esa influencia justamente que el pueblo de Israel comienza a tener con los otros pueblos, o ante situaciones agravantes en la vida, difíciles en la vida de Israel, ellos captan, ven, sienten, y entonces se ponen también, ¿verdad?, a caminar, a mirar, a ver cómo nosotros podemos responder mejor a este llamado y a esta experiencia con el Señor. Y es así entonces que nosotros entramos en lo que le llamamos la alianza. La alianza, el berit, entre Dios y su pueblo. El código de santidad, por ejemplo, que nosotros tenemos en la Biblia, encabeza una larga lista de insuperables mandamientos del orden moral con la misma fórmula que pide al pueblo de Israel ser santo como el Señor su Dios es santo. Se dan cuenta de sobre experiencias entonces que ellos están comenzando a escribir. Oye, ella va y dice, bueno, este pueblo necesita responder a Dios. Ve a la ñande yara yiruañan de Pealañan de Yara hoy potá, hoy coñan de Jehuí, ¿verdad? Y entonces en ese camino es que nosotros comenzamos, ¿verdad?, a escribir. Es en ese camino que nosotros comenzamos a reflexionar esta escuela deuteronomista. Y entonces se da cuenta y dice, bueno, aquí nosotros necesitamos todo un código de santidad. Ahí dice el código de santidad. Y quiere decir todo un código de cómo nosotros vamos a realizarnos en nuestra relación comunitaria. Toda la Biblia apunta a la comunidad. La Biblia no es un libro personalista, yo y Dios, como hacen los protestantes. Yo me confieso con Dios, yo y Dios nomás, Dios ya me conoce, yo le voy a perder a Dios. ¿Por qué yo a la comunidad le voy a decir? No, señor, no, señor. Si vos le robaste al Estado, no le robaste al Estado simplemente yo y Dios nomás pequé, vos le estás robando a tu comunidad. Vos le estás perjudicando a tu comunidad. Si vos en tu casa no cuidás a tu familia, yo y Dios nomás, mi responsabilidad nomás, yo y Dios, perdóname, yo y Dios, y nosotros nomás, vamos a solucionar. No. Vos, si sos un irresponsable con tu esposa y con tus hijos, vos estás perjudicando a toda tu familia, es decir, a tu comunidad. Más vela lleruena la perdón, jamare, no debe la rejona, areñesu, ayer, perdón. A tu comunidad, a tu esposa. Si fuiste un malandro por ahí o malandra por ahí, entonces más la yeruleta, perdón. Está bien, le pedís a Dios, pero atención, la fuerza de Dios, cuando nosotros entendemos el responder a Dios, justamente Dios después te va a mandar y te va a decir, listo mi hijo, yo te perdono, te doy otra oportunidad, te dice el Señor. Esto también nosotros en otra oportunidad ya hemos explicado, ¿verdad? Pero me detengo un chiquitito porque esto es esencial y fundamental y tenemos que repetir varias veces, me parece, ¿verdad? Y tal vez algunos tampoco pudieron ver aquel programa, ¿verdad? Entonces, fíjense que Dios, antes que nada, nos exige la justicia, porque Él es justo. Justo es entonces responder a aquello que Dios nos ha dado y por lo cual Él nos ha creado y nos está pidiendo y nos está exigiendo. Y esa es la justicia, porque Dios es justo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros decimos que nos alejamos de Dios, los pecados normalmente son porque nos hemos alejado de nuestros hermanos, porque no nos estamos comprometiendo con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. Y entonces vamos directamente contra Dios, vamos contra voluntad de mi papá. ¿Qué es lo que quiere mi papá? Mi papá quiere que vivamos en armonía, en familia. Mi papá lo que quiere es que nos amemos todos en la familia, los hermanos, nos respetemos.
Cuando yo me peleo con mi hermano, me dividí, etcétera, etcétera, no es que solamente voy contra mi hermano, contra la comunidad, sino que también voy contra Dios. Muy bien. Pero ante esa injusticia que yo estoy cometiendo, porque eso es entonces quebrar la voluntad de Dios, quebrar la voluntad de ese relacionamiento comunitario. Entonces está muy bien, yo le pido perdón al Señor. Sí, el Señor te perdona. Pero dentro de su misericordia, ahí aparece la palabra misericordia. Dios, que es justo, te pide justicia. Vos no hiciste justicia porque sos un injusto como te estás comportando. Le pedís perdón y ahí entonces entra el otro elemento que define también a Dios, que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es Dios, misericordia. Mi amor, porque te quiero. Entonces ahora yo te levanto, te saco de esa situación con mi misericordia, ¿verdad? La misericordia es la que te ayuda a salir. Pero ¿para qué es esa misericordia? La misericordia es una ayuda de parte de Dios. Es como ese tractor que te está estirando y sacando del barro. Pero después, una vez que te sacó del barro, te deja sobre la ruta y ahora vos tenés que seguir caminando. ¿Y sobre qué vas a caminar? Vas a caminar sobre la justicia. Es decir, yo fui injusto, Dios me ha perdonado a través de su misericordia, me ayudó a salir de esa injusticia, a cambiar. Entonces ahí mis relaciones con Dios, ciertamente. Pero eso me va a enviar ¿a dónde? De nuevo a caminar yo solo, con la justicia. Me devuelve la fuerza y la capacidad para que yo pueda volver a la comunidad y viva esa justicia que no estuve viviendo. O con mi familia, o con mi esposo, o con mi esposa, o con mis hijos, o en mi trabajo, o en mi ministerio, o donde sea. ¿Entienden? Entonces, esos dos elementos son los que tenemos que tener muy en consideración y tenemos que saberlo muy bien. Porque si Dios es justicia, lo que Dios siempre nos va a pedir es la justicia. Yo fui injusto porque me comporté mal, pero entonces ahora Dios me da otra oportunidad. Vean con la misericordia. La misericordia es darte otra oportunidad. Te estoy estirando, te estoy sacando de esa situación negativa en la que vos te encontrabas, empantanado. Te saqué de ese barro, te puse en el buen camino, sobre el asfalto, por decir así. Y eso significa la justicia, es decir, ahora vos tenés que vivir en la justicia. Bueno, si esta analogía nos ayuda para entender lo que significa verdaderamente el amor de Dios, aquí encontramos, ¿verdad? Porque Dios, en este libro del Deuteronomio y en toda la Torá, nos está indicando y nos está diciendo, mira, yo soy un Dios que te acompaña y que te ayuda para que vos vivas la santidad. Ese es el código de santidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Antiguo Testamento. Estamos nosotros caminando sobre este libro tan interesante y tan importante que es el libro del Deuteronomio. Nosotros encontramos aquí en el libro del Deuteronomio todo este camino, ¿verdad?, que tenemos que ir realizando, todo este camino que el Señor nos propone. Y justamente al decir de estos temas particulares, estamos hablando de uno de los esenciales, que es la alianza, el berit. Y decíamos por definición que Dios verdaderamente ha elegido esta elección al pueblo, ha elegido al pueblo, a este pueblo, y lo acompaña. No es un Dios lejano, no es un Dios, decíamos, arquitecto, no es un Dios que se desentiende de sus criaturas una vez que lo ha creado, como sucedía en otras religiones, ¿verdad? El Dios cristiano, el Dios de la Biblia, el Dios del judaísmo, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es un Dios que acompaña a su pueblo, que está al lado de su pueblo. No es un Dios que solamente te está ahí como cobrando y como exigiendo, pea, ande ya voy a un rayo, te voy a castigar y te voy a hacer esto o aquello. No, sino que al contrario, es un Dios que tiene el amor, que tiene el perdón y que tiene la misericordia de generación en generación, nos dice, ¿verdad? Bueno, aquí nos pide, en el Código de Santidad, nos pide que nosotros devolvamos la justicia o vivamos en la justicia. La primera carta de San Pedro en el Nuevo Testamento hará suya también esta motivación, ¿verdad?, de la santidad y del hacer el camino de santidad. Pide a los cristianos ser santos en toda su manera de conducirse, en la santidad. Entonces la santidad no es entonces tener el cuellito duro, mirar allá al cielo, los angelitos, sino que al contrario, la santidad es mirar bien y abrir a la cuenta. Cosera pisaco ahí cotemeina, cuay vari aina. Cosera pisaco ahí puente ubeina, anda jogue. Cosera pisaco cuando estudiáis, ignorante, voy a ayudarle para que vaya a una escuela, para que estudie, ¿entendiste? Entonces, como algunas veces nosotros hacemos, pensamos que la vida cristiana es mirar allá arriba. Y entonces, ¿qué pasa si vos miras arriba? Te desentendés de quienes están aquí abajo, que están aquí abajo. Hoy cote de vina, pesan bien de vina ya, pesan bastante la ibo. Ande para allá, are mañana angelito, are ñembo, y no. Aquí entonces nosotros tenemos que mirar verdaderamente bien abajo, bien abajo. Fíjense que después esto se hace también una síntesis espectacular en la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro. Aquí es espectacular, ¿verdad?, porque encontramos en esta oración uno de los elementos fundamentales. Nos hace rezar Padre Nuestro. Pero Peago dice comunidad, y entonces la ñanteña es Padre Nuestro. Pero sin embargo, tal vez muchos de nosotros no tendría que rezar y decir Padre Nuestro, porque verdaderamente no le considera hermano a ese que está a su lado. O sea, se siente fuera de la familia. Y entonces el danos el pan cada día, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces muchos dicen, dame el pan a mí, pero no a mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios actúa a través de nosotros. Dios actúa a través de nuestras manos. Dios actúa a través de nuestras palabras. Dios actúa a través entonces de nuestro ser, de nuestra existencia. Pepe la ñande ya esa cuana ya esa peñan de yarama esa bañan de noina amba para la ya pona peñan de la pizza cuera pero ñande yo que cuera hoy ñande die hoy con te veñan de añande pepe ya pita zona pero ñande de paya pona upeana ya pues no ñande de paja se te hoy la llamo puja más la ñande de cobeja peñan de la pizza de cobeja. Fíjense, queridos hermanos, que este es uno de los elementos esenciales que sintetiza, ¿verdad? Sintetiza el Evangelio. Y sintetiza lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos aquí de la alianza. Épico la alianza. Y la alianza, digo, es ese tratado entre Dios y los hombres. La alianza es el tratado mío con mi hermano, mío con mi familia. O sea, son tratados, son normas. Evidentemente que nosotros antes que no vamos a estar escribiendo ahí, pero a veña de la yarecuana la ñande tratado, porque ñande ya esa ¿cuál es la obligación mía, verdad, con respecto a mi comunidad, con respecto a mi familia? No hace falta que yo comience a escribir y a poner, no sé, llegan a ella, botan en yepea, se mire coche, pea. Esos tratados, verdad, que nosotros hacemos, o eso que hacemos en escribanía o ante juzgado, etcétera, etcétera, eso te dan el papel y la certeza, verdad,
civilmente hablando como documento. Pero hay otros elementos y otros documentos que son mucho más intrínsecos dentro de nosotros, ¿verdad? En nuestro pensamiento, en nuestra forma, ¿verdad?, de concebir la vida. Y sabemos cómo tenemos que relacionarnos con las personas y qué tenemos que hacer. No es solamente entonces como le estaba diciendo, porque aquí tengo un documento y te voy a mostrar y esto es así, así. No, aquí la vida es entonces un poquitito más amplia de todo lo que uno puede escribir y puede decir en ciertos apartados, ¿verdad?, de una ley, de una regla, todo apuntando ciertamente a un aspecto de lo que nosotros le llamamos el aspecto moral, es decir, yo me comprometo, yo quiero hacer esto porque hacemos ese tratado, es el respeto, ¿verdad?, hacia la comunidad. Y bueno, queridos hermanos, desde ahí nosotros podemos entender muy bien lo que el Señor nos va pidiendo. La relación, queridos amigos, tan especial que tiene Israel con el Señor, por haber sido elegido por Él, se confirma con una segunda expresión que usa el Deuteronomio en los pasajes citados, ¿verdad? Israel, con respecto al Señor, se convierte en pueblo de su propiedad personal. Pueblo de su propiedad personal. O también se puede decir de una manera exclusiva. Estas 5 palabras traducen la expresión hebrea Am Segulá. Segulá es muy poco usada en el Antiguo Testamento, esa palabra hebrea. 8 veces en total, 3 de ellas aparece en el Deuteronomio. Y entonces ese de propiedad personal, de la propiedad personal, segula, de Shembae, Sheikwa Pande, ¿verdad? O sea, es interesante, con esto nos está diciendo, vos sos mi criatura, yo te conozco muy bien y por eso es que te amo tanto, ¿verdad? Por eso es que te quiero, porque sos de mi propiedad. Tú eres verdaderamente pueblo de mi propiedad personal, segulá. Entonces por eso que está diciendo, cuando te está diciendo exclusivamente, ¿verdad?, en hebreo, el famoso segulá. Y así entonces nosotros podemos ir describiendo y podemos ir entendiendo también cómo Dios se compromete con su pueblo, por una parte, pero al mismo tiempo cómo Dios, por ser alguien tan cercano y porque le ama tanto al pueblo, nos ama a nosotros. Entonces por eso también nos exige. Y nos exige, decíamos, a través de ese código que le llamamos el código de santidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y con esto también hacemos casi como una síntesis, ¿verdad? Aquello que nosotros le estamos llamando el libro del Deuteronomio, pero que resume todo el Pentateuco, los otros 5 libros, que es una obra maestra, ¿verdad? Es una obra maestra, es la ley, es la constitución, digamos, en todos los aspectos, porque antes se pensaba la religión era religarse a lo esencial de la vida, de la existencia del hombre. No es simplemente como algunas veces nosotros pensamos, pero ya de una forma y una mentalidad muy occidentalista que lo mete todo estilo pastilla vindique y pastillita. Aquí esto, ni que ser cora peas peante. La religión es esto, a peas peante. Y muchas veces incluso entendemos mal lo que significa la religión, ¿verdad? Porque la religión es relacionarse con todo lo existencial, con todo lo que nos rodea. Es darle sentido a toda nuestra vida y nuestra existencia, como dice el Papa Francisco, en nuestra relación con la naturaleza, con la propia existencia, con la propia vida. Nosotros somos un chiquitito, como elemento fundamental dentro de esta bios, ¿verdad? Bios, que es la vida de la naturaleza. Somos un elemento fundamental, ¿verdad? El hombre. Y nosotros así procuramos desarrollarnos, entendernos, reflexionar y comprender que todo esto entonces es un don y es un regalo de parte del Señor. Vamos a mirar un poco esta elección tan especial que Israel tiene con el Señor por haber sido elegido, ¿verdad? Por Él, confirma con una segunda expresión que usa el Deuteronomio en el pasaje ya citado. Israel, con respecto al Señor, se convierte en el pueblo, decíamos, de su propiedad personal, segulá, pueblo de su propiedad personal. Y aquí está el secreto, ¿verdad, queridos amigos, de la misma Biblia. Porque todos los pueblos tienen así, hablan de un Dios, pero de un Dios lejano. Vea el famoso Dios arquitecto. Ese es un Dios pagano en realidad. El Dios de la Biblia no es ningún Dios arquitecto. Está bien, si le querés llamar arquitecto, llamale arquitecto porque entiendo lo que quiere decir la palabra arquitecto. El arquitecto que dibuja, que diseña, que hace una maravilla, ¿verdad? Pero la arquitecta, yo ya paitene. Pero después, oye, ya, delito, PMP ya, pea la plano, PMP ya con. PMP construir, se haya lo que sea. No. Aquí el arquitecto es el que sigue la obra maestra. Es el que sigue entonces esa idea para que se haga verdaderamente según el proyecto. En este sentido, si es que vamos a hacer una analogía, yo estaría de acuerdo, ¿verdad? Porque no hay ningún problema, porque estas son analogías al final de cuentas, ¿verdad? O sea, son expresiones para decir quién es Dios. Porque en realidad a mí no me interesa si es arquitecto o si es ingeniero, por decirlo así, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es el contenido, lo que se quiere transmitir verdaderamente y qué concepción de Dios nosotros tenemos.
Si nosotros decimos simplemente que es un Dios arquitecto, pero que después se desentiende totalmente de su obra, te andas ahí el Dios de la Biblia. Por lo menos el Dios de la Biblia, te andas ahí. Vean de iri en la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que en todo caso está ahí acompañando. Si es que hizo el diseño, el plano, cómo tiene que ser, ¿verdad? De ese mundo, ese hombre, cómo tiene que ser la dignidad y cómo vamos a llegar. Entonces es alguien que le está acompañando y mirando, ¿no? Mirando y me pone, peare ya, y ponatache. Ya no se pone, peado verana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este sentido, un Dios que acompaña y que está continuamente, ¿verdad? No es un Dios que se desentiende. Y después entonces estábamos nosotros hablando que en dos textos posteriores, ¿verdad? Que son textos tardíos, evidentemente, Primera Crónicas 28:3 y Eclesiásticos 2:8, se usa esta palabra para hablar de tesoros personales de los reyes. Parece que también en el Deuteronomio el término tiene el sentido de posesión preciosa, especial tesoro, subrayando la especial relación de Israel con el Señor. Una relación entonces especial, posesión, especial tesoro, especial tesoro, posesión preciosa. Pero esta es la relación de Israel con el Señor. O sea que Israel, por lo menos cuando escribe la Biblia, tiene un grupo de pensadores, que es la escuela deuteronomista, que llegan verdaderamente al Caracuy y van entendiendo. Por eso nosotros decimos que es un libro inspirado. Por eso decimos que Dios escribe la Biblia, porque este grupo lo está pensando y dice, ¿qué es lo que Dios verdaderamente querría de nosotros? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo? Y es ahí entonces donde viene esa inspiración. Es ahí entonces donde vamos entrando y vamos entendiendo qué es lo que Dios verdaderamente quiere del hombre, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí nosotros vamos respondiendo, pero de una manera espectacular, ¿verdad?, a lo que el Señor nos está pidiendo. Pero hay que hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y así es como va apareciendo aquí. Se subraya esa especial relación de Israel con el Señor. Inmediatamente antes de que el Deuteronomio repita en 14:2 la frase ya citada en el 7:6, leemos otra frase como razón por la que Israel debe abstenerse de una práctica pagana, frase que completa y profundiza, ¿verdad?, toda la anterior. Ustedes son hijos del Señor su Dios. Ustedes son hijos del Señor su Dios. Esto está completando, ¿verdad?, el hecho entonces también del ser hijos de Dios. No es simplemente ser una propiedad, ¿verdad? Porque la propiedad, bueno, también, porque estos son términos, dijimos, ya analógicos. Pero es importante, ¿verdad?, ir afinando la puntería, ir afinando. Porque cada vez vamos entendiendo más quién es el hombre, quiénes somos nosotros, quién es la comunidad en ese relacionamiento con Dios. Algunas veces la palabra no llega a traducir todo lo que verdaderamente nosotros pensamos en este relacionamiento con el Señor, con Dios. Algunas veces va mucho más allá, ¿verdad? Porque el aspecto afectivo, el aspecto del amor, el aspecto del compromiso, no siempre se puede expresar todo con una simple palabrita. Una palabrita puede decir mucho, ¿verdad? Pero muchas veces necesitamos explicarlo más, necesitamos decirlo más, necesitamos entrar verdaderamente para poder entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos finalizando. Les dejo la bendición del Señor, que les acompañe, que les dé mucha fuerza y que nos sintamos, pueblo de Dios, que nos sintamos siempre acompañados por el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.